Érase una vez en el antiguo reino de Macedonia, un joven príncipe llamado Alejandro III de Macedonia, nació del rey Felipe II y la reina Olimpia. Este niño, destinado a la grandeza, llegaría a ser conocido como Alejandro Magno el Gran Conquistador. Desde sus primeros años, Alexander mostró una inteligencia excepcional, coraje y una sed insaciable de conocimiento. Inspirado por las historias y enseñanzas de su tutor, el sabio filósofo Aristóteles, Alejandro desarrolló una pasión por el aprendizaje, la historia y las artes. La relación entre Aristóteles y Alejandro se remontaba a tiempos anteriores al nacimiento de ambos. El primero era hijo de Nicómaco, médico de Emites III de Macedonia. Y este rey era el padre de Filipo II y por tanto era abuelo de Alejandro Magno. A medida que crecía, su padre, el rey Felipe, reconoció el potencial de su hijo y le confió importantes misiones militares y diplomáticas. Los padres de Alejandro también creían en su ascendencia divina. Los dioses de la mitología griega eran los grandes modelos a seguir del heredero. Su mayor héroe era Aquiles, el mito de la guerra de Troya. Cuando el príncipe cumplió 13 años, Aristóteles aceptó acudir a Pela para ser el preceptor del heredero. Transcurridos 3 años, Alejandro estaba preparado para gobernar. Las materias que debía impartir Aristóteles al joven se ajustaban a los cánones de su época y su cultura. Gramática, retórica y filosofía, ciencias políticas y naturales, medicina y astronomía, geometría, música y clases centradas en Homero, a quien el muchacho admiraba. Aristóteles educó a Alejandro durante 2 o 3 años. Se sabe que la enseñanza se desarrollaba al aire libre, sentados el hijo de Filipo y sus condiscípulos en bancos de piedra a la sombra de los árboles. El filósofo dedicaba las mañanas a explicar los asuntos más complejos y las tardes a las asignaturas comunes, meramente informativas. Guiado por las invaluables lecciones que había aprendido de sus tutores, Alejandro se embarcó en su primera campaña militar a la tierna edad de 16 años. Este sabor inicial de la victoria encendió un fuego dentro de él, alimentando su deseo de expandir las fronteras de su reino y conquistar el mundo conocido. Inspirándose en los relatos de grandes líderes y conquistadores, Alejandro planificó meticulosamente sus estrategias militares. Estudió las historias de Ciro el Grande, que había construido un vasto imperio persa, y extrajo valiosas ideas de las estrategias de Aníbal, el general cartaginés conocido por su brillantez táctica. Con un ejército leal a su joven y ambicioso rey, Alejandro emprendió una serie de audaces campañas. Su primera gran conquista fue una de las batallas más impactantes de toda la historia humana, enfrentando al magnificente imperio persa. Una batalla que lo volvería inmortal a lo largo de los siglos, en inferioridad de número de 3-1. Una hazaña que había eludido a innumerables gobernantes antes que él. Fue en la batalla de Gaugamela donde, pese a la corta edad de 25 años, su genialidad quedó plasmada. Liderando un ejército inferior en número de 47.000 tropas en total. 31.000 falangistas, 9.000 peltastas y 7.000 jinetes. En una llanura propicia para la maniobrabilidad de los 100.000 soldados del inmenso ejército persa liderada por Darío III, el líder enemigo. Compuesto por abundante infantería, cerca de 40.000 jinetes, 200 carros con soldados e incluso 15 elefantes. El 1 de octubre de 331 a.C., Alejandro III de Macedonia desplegó sus fuerzas de forma escalonada, formando un rectángulo que impidieran el rodeo del rival. En su izquierda y centro, la falange frustraría el embate del enemigo. La impenetrable muralla de Sarizas le darían el tiempo suficiente para que él junto con su caballería pudieran crear una ruta hacia el emperador Darío III Codomano. Una vez que el emperador persa se vio amenazado, decidió huir de forma inminente, dejando a Alejandro en ese entonces. Como el nuevo soberano del imperio persa, asimismo, había abandonado el puesto entre los generales para colocarse en la estancia de los magnos. Las bajas de Macedonia fueron entre 3.000 y 4.000 soldados.
mientras que del Imperio Persa, aproximadamente 50.000 muertos y 40.000 entre heridos y prisioneros. Para cualquier líder, es importante demostrar sus palabras con acciones y para Alejandro, esto era un pacto de honor con su Macedonia. Quería conquistar el vasto imperio de Persia para vengar todos los daños que les habían causado a los griegos por siglos, incluso recuperar los territorios perdidos, aunque le cueste la vida misma. Inspirado por la determinación de sus soldados y su creencia inquebrantable en sus habilidades, Alejandro siguió adelante, conquistando Egipto, Mesopotamia y llegando hasta la India. A lo largo de sus conquistas, Alejandro mostró notables características como líder. Lideró desde el frente, cargando en la batalla junto a sus hombres, inculcándoles un sentido de lealtad y valentía. Su carisma y capacidad para inspirar a otros no tenían rival, y sus soldados lo seguirían hasta los confines de la tierra. Más allá de su destreza militar, Alejandro tenía un propósito que se extendía más allá de la mera conquista. Imaginó un mundo unificado, donde la cultura, el conocimiento y las ideas griegas pudieran difundirse y florecer. Estableció ciudades y centros culturales que se convirtieron en faros de la civilización helenística. Cuando llegó a Egipto, Alejandro Magno fundó una ciudad que bautizaría con su propio nombre, Alexandria, y que acabaría convirtiéndose en el principal centro de saber de la antigüedad. Pero la influencia de Alejandro se extiende más allá de sus conquistas. Su estilo de liderazgo basado en sus valores, caracterizado por su capacidad para inspirar lealtad y valentía. Adaptarse a las circunstancias adversas con resiliencia sirve como un ejemplo atemporal para los líderes de todas las épocas hasta el día de hoy. Su énfasis en la integración cultural para una mejor educación y la difusión del conocimiento selló las bases para el intercambio de ideas y el avance de la civilización humana. Al reflexionar sobre la extraordinaria vida de Alejandro Magno, recordamos el poder de la determinación, la buena educación que rinde frutos al conocimiento y carácter que forja el liderazgo visionario. Su historia sirve como testimonio del espíritu humano indomable y el potencial ilimitado dentro de cada uno de nosotros para dejar una marca perdurable en la historia. ¿Y tú, qué vas a dejar? Gracias por ver este video, suscríbete para más contenido que te acerque a ser tu mejor versión.